cómo vamos a desarrollar eso. Vamos a orar, que el Señor guíe pues nuestro tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra y poder acercarnos de manera panorámica y saber lo que has hecho, lo que obras en la historia y también poder recordar que eres un Dios real, vivo, que siempre estás pendiente de nuestras vidas, de nuestros planes de vida, de nuestros proyectos. Y estás siempre para, Señor, encaminar nuestros pasos, para fortalecer nuestras expectativas, nuestra esperanza, Señor, que siempre descansa en ti, sabiendo que al final de todo tú serás ese Dios que siempre cumple su palabra y que nosotros, Señor, tendremos que ir al lugar que tú nos has establecido. Te agradecemos por un grupo de tus hijos que estamos para el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces voy a compartir el material de hoy de la clase. Igual si hay preguntas, hay dudas, siempre, por favor, mis hermanos, puedan compartir ustedes algunas dudas, inquietudes, ¿no? Para que podamos desarrollar la clase con normalidad. Bueno, cuando empezamos a hablar sobre Samuel, recuerden que Samuel es un libro, un solo libro en el canon judío, ¿ya? Igual que Reyes también es un solo libro. Entonces, ya en la Septuaginta se divide en 4 bloques, ¿no? Reyes 1, Reyes 2, Reyes 3, Reyes 4. Entonces Samuel como tal es un solo libro, ¿no? Que comprende las dos divisiones que nosotros tenemos en nuestra Biblia y de igual manera Reyes. Este libro de Samuel empieza hablando sobre Elí y sus hijos. Ya ustedes conocen esta historia de Elí y sus hijos. En el versículo 3, ¿no? Dice del 1 Samuel 1, y ahí yo quisiera así mantengamos nuestras Biblias abiertas, porque siempre voy a pedir que ustedes participen, mis hermanos, ¿ya? Entonces la idea es que yo como profesor pueda también saber que ustedes están ahí, ¿no? Entonces, un diálogo para que sea un poco así, y que no sienta que sea un monólogo nada más. Entonces, ¿qué dice capítulo 1 de Primera de Samuel, versículo 3, ¿no? Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli. ¿Cómo se llamaban los hijos? Ofni y Finés. Entonces, Eli tenía 2 hijos. Sus hijos vivían con él en el templo, ¿no? Y ellos pertenecían a una familia de levitas. Ustedes saben que los levitas eran una tribu especialmente para los asuntos religiosos de Israel. Ellos no tenían propiedad, no tenían terreno. Lo que ellos tenían es la función y la dedicación a la religión de Israel, que implica todos los asuntos que comprende la fe de Israel. Por ejemplo, estamos hablando de encargarse del sacrificio de animales, encargarse del cuidado de animales que seguramente llevaban al templo, llevaban al lugar para que en pocos días se programara, ¿no? Un sacrificio. Entonces, ahí habían también pastores que cuidaban los animales, que estaban ahí ya en el depósito, si queremos llamar así, de un centro que estaba para que se celebrara en el momento indicado, y estaban al cuidado también levitas. Pero había, por ejemplo, cuando se construyó el templo, ¿no? Estaban ahí los carpinteros, ¿no? Imagínense la tarea de los carpinteros. Estos eran levitas, no eran otros de la calle, eran levitas. O sea, los levitas tenían multitud de oficios que implicaba todo lo que tiene que ver el templo físico y el templo espiritual de Israel. Los orfebres eran levitas, los constructores del templo eran levitas, los que traían los palos, la leña, eran levitas. Todos los que estaban involucrados en que la religión de Israel funcione eran levitas, ¿ya?
eran levitas. Entonces, los hijos de Elí, me sorprende, ¿no? Claro, levitas de sangre, nominal, ¿no? Pero algo malo pasa en ellos, porque miren lo que dice el versículo 12, en la parte derecha, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Ahí, por ahí empezamos mal, ¿no? Y no tenían conocimiento de Jehová. Ah, grave, todavía encima, ¿no? Ojo, la palabra conocimiento no implica que no sabían quién era Jehová, no. La palabra conocimiento aquí, igualito que en Oseas 4:6, no implica que no sabían, no conocían, sino que eran indiferentes a ese conocimiento de la Torá, a las exigencias de Dios. O sea, simplemente no aplicaban ese conocimiento en su vida. Es como si no lo conocieran, no supieran de lo que implica la demanda de la Torá. Esta es la idea, ¿no? No tenían conocimiento de Yahvé. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfío de 3 dientes, algo así como un trinche, ¿no? De 3 dientes para agarrar porción de la carne que estaba ahí, ¿no? Cociéndose, y lo metía en el perón, ¿no? En la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfío, o sea, el trinche, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote otra vez y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Miren, hermanos, el gran mal que había en los hijos de Elí. Ellos habían desacreditado, habían sido indiferentes, habían sido irreverentes a todos los cuidados que los levitas tenían desde el libro de Levítico, ¿no? La forma como deben elaborar el sacrificio, los cuidados, el temor que debe haber detrás de esto, no estaba presente en ellos. Simplemente ellos querían hacer lo que querían, a su modo querían que funcionara todo, imponiendo incluso por la fuerza. Aquí es yo soy autoridad y ustedes simplemente cumplan lo que yo digo y punto. Si alguien decía, pero la ley, no, olvídense, yo aquí mando, yo soy la autoridad. Entonces miren cómo esto violentaba, ¿no?, a una práctica adecuada. Recuerden que la gente que iba a Silo simplemente era para confesar sus pecados, para que el Señor perdonara sus pecados. Llevaban con un esfuerzo tremendo su animal, pero ahí ya ustedes pueden ver la actitud de indiferencia de parte de los que estaban administrando el asunto religioso. De verdad que cuando yo lo leí con detenimiento, para mí fue chocante, ¿no? Porque hoy en día también puede ser así el ministerio que uno realiza. La gente puede sentir que uno es prepotente, que uno impone, y a veces se ha visto eso, es una realidad. Se aprovecha del cargo para abusar de las personas y no ni siquiera tienen los cuidados de la ética, ni las normas bíblicas, ni los principios bíblicos. Una pena. Y Dios no acepta esa conducta. ¿Ya? Entonces, aquí hay un punto importante, hermanos, y esto abre un debate para ustedes también. A veces uno piensa que como ellos son autoridad, son ungidos de Dios. Olvídense, hermanos. Eso hay que replantear ese pensamiento. El ungido de Dios actúa conforme el principio que Dios demanda.
Uno no puede pasarse por ungido cuando está destruyendo realmente al pueblo. Aquí, por ejemplo, están violentando el sentido puro de lo que es presentar un sacrificio, una ofrenda frente a algo malo que uno ha hecho. Es algo noble lo que se tenía que hacer y simplemente ahí se impone, se molesta, se quita la carne, se saca con el trinche y la cantidad que salga, eso será para mí y lo demás quédense ustedes. O sea, no hay un cuidado de los asuntos de la fe, de la práctica, del perdón de pecados, de la confesión, del sacrificio. No hay nada de eso, ¿no? Entonces, muy importante que, aunque sea autoridad, recuerden, cuando Dios no avala, nosotros, si avalamos, somos cómplices también, ¿no? Porque no es correcto avalar un pecado flagrante. El versículo 22 dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que en verdad ellos eran muy abusivos. Aprovechaban su cargo para hacer lo que querían. Eso es muy lamentable pensando en Elí, ¿no? Y que también si es posible que hombres y mujeres temerosos de Dios a veces llega a un punto en que desatienden la familia. Esto es algo que creo yo es una constante, muchas veces por ignorancia. Y aquí, obviamente, está claro el problema, la desatención de la familia, ¿no? Sí, hermana Clara, Clara, Pastor, buenas noches. Justo buenas noches. quería hacerle una pregunta Mm, respecto al versículo que acaba usted de hablar, del ujú. 22. ¿Y cómo dormían? Dice, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo Ujú. de reunión. Mi pregunta es, ¿esas mujeres eran dedicadas al servicio del tabernáculo, ofrecidas como un sacrificio? A la puerta del tabernáculo de reunión, sí, eran mujeres. Lo que pasa es que, recuerden ustedes, después vamos a ver el caso de Samuel, por ejemplo. A veces habían mujeres y varones dedicados para el templo, para ocupar una función, ¿no? Y que constantemente estaban cumpliendo esa función, ¿no? Entonces, seguramente eran estas mujeres dedicadas, ¿no? Que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿no? Entonces, probablemente estaban pendientes de algunos detalles que seguramente había ahí y aprovechaban también de su cargo justamente los hijos de Eli para estar con ellas, ¿no? Y a veces el tema es que seguramente las violentaban porque cuando en el tiempo de Eli, en el tiempo antiguo, cuando las autoridades decían algo y simplemente tenían que cumplir las personas que eran subalternas. ¿Ya? Entonces, eso también era violencia, ¿no? Se generaba una violencia en las personas y hasta confundiéndose si esto es de Dios, o sea que también generaba desconfianza. A veces a mí me sorprende mucho en nuestros tiempos, cuando salió un escándalo de un pastor, que ustedes creo que conocen ya por la televisión, también salió. Varias de las confesiones de las hermanas decían, yo pensé que era un profeta de Dios. Y lo que me decía, yo seguía las instrucciones porque pensaba que era de Dios. Mira, hay tal ignorancia en las personas que no se dan cuenta que cuando el principio bíblico no da, no da. No se puede acoplar eso como algo verdadero cuando no está en la Biblia, ¿no? Entonces, falta también el estudio de la palabra de Dios a profundidad. Entonces, yo pienso que aquí se aprovecharon de todo lo que había, simplemente los hijos de Eli, Omni y Finés. Y lamentablemente el Señor dijo, ellos van a morir y mueren, ¿no? Porque Dios los programa cuando tienen que morir ellos dos. Sí. Entonces, esa es una historia que se parece al de Samuel. Ahora, coincidentemente, la mamá de Samuel, cuando recuerden que no podía tener hijos, ella, y entonces un día dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo voy a dedicarlo a ti. Y efectivamente, ella embarazó y dedicó a Samuel para llevarlo al templo y viva en el templo. Entonces Samuel estuvo ahí en el templo y vio todo el tiempo a Elí y sus hijos como eran. Probablemente no tuvo buena enseñanza, ¿no? Entiendo, porque si estaba en el templo donde estaba Elí,
similar a Elí actuó también Samuel para con sus hijos. Samuel nombró como jueces a sus hijos, quienes realmente deshonraron a su padre y a Dios con sus actos. Sus hijos se llamaban Joel y Abías, ¿no? Esta es una historia también similar, pero en otro sentido, porque la otra parte era un poco desmerecer el proceso mismo del ritual de las personas que venían porque Dios le perdonara sus pecados. Ese ritual, ese proceso de perdón de pecados, combinado con el abuso de las mujeres, eso era básicamente el fuerte en ellos, en estos hijos de Eli, ¿no? Pero en ellos, en los hijos de Samuel, habían otras connotaciones que vale revisar. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces, aquí hay una razón importante por el cual quiere un rey, ¿no? Es justamente ahora lo que pasa con los hijos de Samuel. Pero aquí hay un tema que resalta en este problema de los hijos de Samuel. Acá habla, dice, tras la avaricia. Esta es una palabra clave. Y estas demás tienen que ver con la avaricia. Cuando la avaricia es grande, todo puede pasar, hermanos. Y acá el problema es la avaricia. La avaricia es, el centro de la avaricia es el dinero. El centro de la avaricia es yo quiero para mí todo. El egocentrismo, ¿no? El egoísmo, la soberbia, porque la soberbia hace que uno piensa que tiene todo para sí. Yo tengo el control, yo quiero eso, yo quiero para mí, ¿no? Dejándose sobornar. Claro, el soborno ya es una manifestación de esa avaricia. Y pervirtiendo el derecho, igual, porque para pervertir el derecho, para acusar al inocente y dejar libre al culpable, simplemente tiene que correr dinero ahí, porque no se puede pervertir el derecho simplemente con un saludo a la bandera, tiene que haber detrás dinero. Así que el tema de la avaricia está en el fondo del corazón de los hijos de Samuel. Y muy triste, ¿no? Porque justamente esa mirada de autoridad que tiene el pueblo le lleva al pueblo a forzar, no está bien, digamos, o sea, no está bien la decisión que están pensando tomar, sin embargo, es casi como una puerta que se abre para pensar en otras posibilidades. Eso es lo que pensaron los del pueblo, ¿no? Porque si hubieran tenido Samuel, Elí, Samuel hubiera tenido hijos buenos, temerosos de Dios, de repente otra sería esa parte de la historia. Pero justamente el pueblo ya venía ya de todos los periodos de los jueces, una historia catastrófica. Por culpa de ellos, sin embargo, ahora el tema que ven al frente no les inspira nada de esperanza, ni siquiera un futuro cercano. Sí, hermano Guillermo. Pastor, buenas noches. Solo dos consultitas. Un Buenas noches. cristiano puede estudiar la que es la carrera de Derecho y otro sería, ¿es posible que un cristiano pueda participar en política? Wow, muy buena pregunta, siervo. Con esa pregunta ya nos amanecemos, creo.
Eso siempre me han dicho, ¿no? Justo no sé por qué los abogados dicen que no van a ir al cielo. ¿Será cierto? ¿Cómo será? Pero, a ver, voy a comentar rápido, nomás. Es un tema bien delicado, no es sencillo, pero más o menos siempre me gusta comentar con ciertas bases, ¿no? Así nomás no me gusta lanzar las cosas. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los romanos, Roma era capital del derecho, al punto que hasta hoy se estudia el derecho romano, los que estudian abogacía, porque heredamos gran parte de ese derecho en el mundo, de cómo es la impartición de la justicia, cuáles son los puntos elementales. O sea, es como Hammurabi, ¿no? Hizo que el mundo conociera muchas leyes del mundo antiguo, ¿no? El derecho romano también recoge todas las historias antiguas y las canaliza, y a partir de ahí tenemos esa ventana para estudiar derecho. Pablo, cuando escribe a los romanos, estaban ahí reunidos, cristianos, judíos, eh, y que respiraban por cualquier momento, en cualquier situación de la conversación, el derecho, la legalidad, ¿no? Los temas jurídicos. Y entonces, Pablo escribe la carta a los romanos, tiene un tinte legal, la carta a los romanos, ¿no? Porque esa carta se escribe, primero se lanza enunciado, después la contraargumentación, después la sentencia, ¿no? Eso es lo que se puede ver en el proceso de la carta, ¿no? Todos estos son pecadores, ¿no? Y al final llega a la conclusión que no hay justo ni a uno, por ejemplo, ¿no? Desde los primeros capítulos lanza todo, y así va siguiendo su formato de una estructura un poco legal, Romanos. Por eso Romanos es una carta legal, ¿no? Ese es un documento legal. El derecho, desde cuando uno ve Hammurabi, el derecho está hecho, ¿sabe para qué, hermano? Para defender al que puede ser atropellado en sus derechos, ¿no? Y o sea, para que en lo posible la justicia se lleve a cabo con normalidad. Porque a veces puede ser sesgada la mirada que uno y otro tenga, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo digo, no, mi terreno es desde aquí, el otro dice, no, mi terreno es de aquí. No, al final, entonces, ¿quién es el que tiene la verdad? Entonces, buscas abogado, el abogado, ¿qué cosa hace? El abogado hace una revisión de cuándo se inscribió, cómo pasa esto, y si en verdad hay un atropello del derecho, entonces hace prevalecer el derecho del que es atropellado ante el juez, ¿no? Le dice, señor juez, por esta razón, mi patrocinado, la persona a quien defiendo, simplemente hay que respetar sus derechos porque acá se está violentando sus derechos, ¿no? El tema es, hermano, como en cualquier cosa, cuando uno empieza ya a torcer el derecho, ¿no? Y dice, no, escondemos las huellas porque si no te vas a la cárcel, ¿no? Y yo he conocido abogados que dicen, no, lo que hay que hacer es, en lo posible, una pena menor, ¿no? En lo posible, porque eso no se puede negar. O sea, hay gente proba que sigue un derecho adecuado, pero no todos, ¿no? Pero hay gente que sí defiende las causas nobles. Eso me parece bien, porque si no habrían abogados, ¿cómo sería la vida? Ahora, yo pienso que un buen abogado va a ir al cielo, porque el derecho está para cumplir. Por ejemplo, nosotros mismos, hay un derecho que hay que cumplir como ciudadanos y a veces violentamos, no lo cumplimos. Entonces, en base a eso no vamos a decir que no vamos a ir al cielo. O sea que el abogado hace que se cumpla la legalidad y que se proteja los derechos de los vulnerables también, por ejemplo, ¿no? Si no hay abogado, el otro tiene abogado, entonces a uno prácticamente le pueden hasta quitar la propiedad. ¿Por qué? Porque el ser humano detrás tiene malas intenciones, ¿no? Y incluso no se sabe cómo va a actuar ese abogado para con el hecho que se, que se, este, que se discute, ¿no? Entonces, eh, como cualquier profesión, yo creo que el derecho también es bueno, pero como cualquier profesión también, como algunas profesiones también, es bien delicado, porque tiene que uno tener un carácter y
una moral muy fuerte para que haga cumplir las normas, ¿no? Para que no se quebrante, no se violente el derecho, sino que haga cumplir y que sea honesto, ¿no? Es muy difícil, pero son carreras que están ahí dadas, ¿no? Imagínate si no habrían abogados, ¿cómo sería la vida? Sería complicado, ¿no? Ahora, usted dijo la otra pregunta, ¿cuál era? Que los políticos, ¿cómo dijo? ¿Que van a ir al cielo o se puede hacer política? Se puede hacer política, ¿no? Si un Yo creo cristiano que puede participar en política, hermano. sí puede participar porque nosotros los cristianos ya somos políticos cuando votamos, hacemos política. Cuando vamos a ir a votar, hacemos política. Pero no debe involucrar a la iglesia. O sea, no debe ir a nombre de la iglesia ni por la iglesia, no. Si tiene la vocación de hacer política, porque la política es una vocación, ojo, no es que sea diabólica la política. El problema es que nosotros cuando miramos en el Perú, claro, nadie nos gustaría ser político, pero eso no es la política. Si uno estudia la política, ¿qué es la política? Desde Aristóteles, la política es el que sirve a la sociedad, es el que está puesto para servir a la sociedad, ¿no? Entonces, para Aristóteles y para los grandes pensadores, ese es el político. Uno entra a ser político para servir a su sociedad, para hacer que su sociedad también se levante y prospere. Ese es el propósito de la política, ¿no? Lamentablemente, en lo que vemos todos los días es un chiste, ¿no? Porque si Aristóteles viera lo que es la política peruana, se vuelve a morir, porque eso no es la política. Entonces, es cualquier cosa, pero menos política. El problema es que a veces dicen, bueno, hay que discutir políticamente. Es mentira. Hay que discutir porque quién me ha dado más plata y quién me ha dado menos plata. Por ese sentido van a discutir, pero no por la política. Recuerden, la política es un servicio noble de servir a la sociedad. Lamentablemente, no todos están preparados para ser políticos. O sea, en el Perú no hay políticos. El Perú es una sociedad de niños. O sea, si uno viera desde el pensamiento de Aristóteles, diríamos que el Perú es una sociedad de bárbaros. Porque para los griegos, los bárbaros no saben ni elegir. Por lo tanto, los bárbaros no deberían ni siquiera elegir a nadie, sino los griegos deben de gobernar en tienda de bárbaros. Esa frase que circuló de los poetas griegos, ¿no? Justo es que los helenos manden sobre los bárbaros. Una frase muy común. Justo es que los helenos griegos manden sobre los bárbaros. ¿Por qué lo dicen? No porque eran machistas ni discriminadores, no, sino porque sabían que los bárbaros son como ciegos y no pueden elegir ciegos entre ciegos. Y cuando miramos la realidad peruana, igual, en política somos ciegos. Por eso es que elegimos lo que elegimos. Y eso es lo que vivimos constantemente, ¿no? Nosotros. Entonces yo pienso que más bien el creyente debe prepararse para incursionar en política, si tiene la vocación. Ojo, no estoy diciendo que a la iglesia hay que llevar, no. Si tiene la vocación, porque recuerden, nosotros todavía no estamos en el cielo. Cuando Jesús pidió una moneda, ¿no? Cuando le dijeron, es lícito dar impuesto al César, entonces, ¿qué hizo? Jesús pidió una moneda y dice, ¿qué es el rostro aquí? Acá dice, acá está el César, muy bien. Data al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Tú vas a dar un doble impuesto, uno para el César, que corresponde como ciudadano, y también a Dios, lo que le corresponde. Porque todavía están en la tierra, pues todavía pertenecen a una sociedad, todavía son parte de la comunidad. Entonces, hay una responsabilidad política. ¿Ya? Hay una responsabilidad política. Ahora, si alguien dice que no debe ser en política, es irresponsable. Porque, ¿qué hace una verdadera política? Es un gobernante que sirve a la sociedad para hacer las cosas bien, ¿no? Ese es el propósito. Imagina si no hay quien gobierne, sería un caos el país. Entonces, eso es mi tesis, lo que yo pienso, hermano. Pero yo pienso, digamos, con una base bíblica, ¿no? Porque el mismo Pablo también dice en Romanos, ¿no? Las autoridades están puestas por Dios para imponer orden, ¿ya? Entonces, hay que tomar ese criterio, ¿no? Entonces, quiere decir que Dios está de acuerdo con una autoridad. Sí, está de acuerdo, porque es el que establece el orden.
El problema es cuando uno se lanza en la política y no tienes un cuerpo, un equipo de hermanos que te apoye. Porque si tú dices, voy a ir con este partido, no funciona, hermano. Porque tú estás mirando para las cosas correctas y los demás están saqueando tu grupo, te están haciendo quedar mal. Y es más, hasta ya eres incómodo, porque si tú dices las cosas bien, a ellos no les conviene, porque tienen otras intenciones. Entonces es difícil, por eso el hermano García García, el que ya afinó, el que ha sido vicepresidente del Perú, en una de las clases que él daba con nosotros en el seminario, y a veces le invitaba a la iglesia a dar unas charlas, él decía, yo estoy convencido que el cristiano no puede hacer política en medio de los buitres. El cristiano debe hacer su propio partido político, donde todos los cristianos que quieran, tengan esta vocación, sean una plancha de gobierno, una vasta plancha con principios y valores cristianos bien sólidos, y de repente sería una propuesta para la sociedad. No como iglesia, sino como individuos creyentes en Dios, y que sea parte del requisito, probos, hermanos líderes que realmente quieran participar para hacer una propuesta de cambio en la sociedad. Eso me interesó pensar en ese sentido, ¿no? Bueno, él en su experiencia lo vivió y creo que esa es la conclusión que él sacaba. Muy largo creo que la respuesta, hermano. Yo sabía que esto era para amanecida, pero ahí nomás quiero dejar ese punto que usted me la hizo ya. Gracias, hermano. Entonces, bien, hermano. Entonces, aquí ya tenemos varios elementos que ya preocupan, ¿no? Porque, ¿qué podemos sacar de estos dos ejemplos concretos? Creo que es un tema muy importante, ¿no? ¿Qué podemos sacar como experiencia? Recuerden que cuando uno revisa la historia y los errores de la historia, Santayama decía, si no revisamos la historia, estamos condenados a repetirlo, ¿no? Eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Elí y Samuel tienen hijos que realmente deshonran el ministerio de sus padres? Y por causa de esto buscaron a toda costa inclinarse en un poder monárquico muy pronto. Porque ahí dice, quisieron tener un rey por sus hijos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se habría dado esto? O sea, ¿por qué creen que Elí tuvo esos hijos y Samuel tuvo esos hijos? Alguna hipótesis hay que lanzar de todas maneras, porque somos teólogos y tenemos que ir construyendo esa hipótesis. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? Quiero verlos a ustedes. ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices a mi hermana Fabiola? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, a veces sucede, por ejemplo, que se descuida mucho la familia. Hay Ya. casos que están muy enfocados en el ministerio y descuidan a la familia. Puede ser que haya sucedido algo así. Ujú, ujú. Es más probable que eso ha sido el problema principal, ¿no? Es más probable, creo yo. A veces cuando, no sé si ustedes también pueden ver de cerca en los ministerios, ¿no? O usted es uno de los pastores que de lunes a sábado tienen todo programado en la iglesia. Y el propósito es entretener a los hermanos para que no se vayan a otra iglesia. Ese es un error, ¿no? Entonces, yo he visto iglesias donde de lunes a sábado tienen todos los programas, ¿ah? Toditos. Lunes, día del varones, martes de las mujeres, miércoles de los, no sé de qué, pero ponen todos los días. Y entonces, no hay tiempo para los hijos, ¿no? No hay tiempo para la familia. Sí, hermano John. Hermano Bueno, John. doctor. Bueno, sí coincido con la hermana Fabiola de que ha sido descuido de parte de los padres y también por el tema de que, bueno, en su momento sus hijos pudieron rebelarse, ¿no? Porque como Dios nos da libre albedrío, de repente en su momento ellos ya no quisieron hacer lo que ellos, a lo que ellos se les daba la gana, pues, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, por ejemplo, acá en la iglesia, Presencia de Dios, lo que sí se trabaja es mucho con niños, adolescentes, jóvenes.
para Ujú. que se puedan asegurar las nuevas generaciones. Ujú. Eso es muy importante. Sembrar la semilla, ¿no? Para que sea sostenible el ministerio, ¿no? Y sí, definitivamente, claro, yo pienso que no es que cuando ellos tuvieron el poder, tuvieron esa actitud, ¿no? Seguro en parte, porque a veces el poder también corrompe. Pero yo pienso que ha sido desde niños, desde pequeños, faltó una atención periódica, constante a los hijos. Y eso es típico de muchos hermanos que están metidos en la iglesia, pero no saben dónde están sus hijos. ¿Han visto a sus hermanos? O sea, que están en la iglesia, reprenden todo, pero... Y de atrás dicen, ¿y sus hijos dónde están? Los cuchucheos que hay, ¿y sus hijos dónde están? Entonces, ahí como que uno no encuentra ese balance, ¿no? Y a veces hasta el punto de que uno hasta considera que es normal, ¿no? Porque dicen, bueno, algún día el Señor lo traerá, pero ese no es el punto. El punto es que, ¿cómo hacemos ministerio, no? Si hemos dado prioridad o no a este punto. Sí, hermano Ricardo. Hay que liberar el micro, hermano Ricardo. Parece que la señal no está bien. Ok, entonces muy importante es eso, ¿sí? Creo que dice lo suelto, dice, ¿no? A ver, ¿cómo lo sueltas? Pastor dice la palabra que Elí Ajá. está escribiendo, dice. Pastor dice No la los, palabra que Elí no los no los, estorbó. ajá, no, eso, exactamente, ¿no? No los estorbó. Y ahí viene el tipo de padres, pues, ¿no? Padres democráticos, padres libres, ¿no? Padres de repente complacientes, ¿no? Como un hermano decía, a la 1, a las 2 y a las 3, ¿no? Y al final sigue otra vez la 1, a las 2 y a las 3, y ya los niños saben contar hasta 100 y no pasa nada. Entonces, todo eso es parte de lo que ellos ya estudian también a los padres, ¿no? No los estorbó, ¿cierto? Significa que él era muy consentidor. O él pensaba que estorbándolo estoy afectándolo a él. A veces los padres confunden que dejar que él haga todo y no fastidiarle, eso es parte del amor. Una hermana me dice, uy, hermano, nosotros es que amamos a nuestros hijos. No, eso no es amor. Eso es cualquier cosa, pero menos amor. Porque el amor se ve también con la ley, con la justicia. Dios es amor y Dios es justo. O sea, la justicia es digamos, viene a ser viene a ser marca las fronteras del amor. Entonces no puede haber amor sin justicia, ni justicia sin amor. O sea, las dos cosas están, pero entrelazadas. Entonces, a veces, ese es el punto que a veces no se entiende. Y Elí creo que se equivocó. Igual Samuel, porque Samuel aprendió seguro de lo que vio. Sí, sí, hermana Clara. Pastor, yo tengo una pregunta, por favor. Aquí en el capítulo, o versículo 8, capítulo 1, dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel, Samuel. Pero Elí, ¿qué eran sus hijos? ¿También jueces o servidores? Bueno, eran servidores, o sea, no, ellos hacían el sacerdocio, eran sacerdotes, ¿ya? En la función de los hijos de Elí eran más espirituales, digamos así, ¿no? Entre comillas, eran más pastores. En cambio, jueces es un poco más de políticos, ¿no? O sea, eran jueces, una cuestión más política, porque el juez, ¿qué cosa hacía? Tema judicial, administración y la pelea con los enemigos. O sea que, en verdad, los hijos de Samuel, porque Samuel era el último juez, entonces a sus hijos puso como jueces políticos. En el caso de Elí, dijo que sus hijos eran sacerdotes. O sea, ellas cumplían. Por eso que justamente cuando venían a presentar sacrificio, agarraban el trinche, se le llevaban la pesa más grande, ¿no? Y entonces ellos se quedaban y en verdad violentaban mucho, o sea, se abusaban de ellos, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, ellos estaban prácticamente deshonrando la cuestión religiosa, los hijos de Elí. Pero en cambio,
Los hijos de Samuel estaban deshonrando la cuestión política, el poder, porque ahí habla de la impartición de justicia, ahí habla de que había soborno, ¿no? Es cuestiones, digamos, de la cotidianidad de la vida, ¿no? De los ciudadanos. No era una cuestión religiosa directamente, era una cuestión política, pero los hijos de Eli sí. ¿Está bien, hermana, ahí? Hasta ahí estamos bien. Sí, pastor, entonces estos son hombres, los hijos de ambos Ujú. abusaban de su cargo. Y los Abusaban. padres pues ya estaban viejos, ya estaban muy de edad. Y bueno, yo pienso dentro de mí que sí, desde pequeños supuestamente Claro. les ha dado la palabra del Señor, pero ya cuando ellos crecieron, ya hicieron, como dice, ¿no? Lo que bien le parecía, que igual que los jueces. Sí, pero voy al punto, hermana. Yo no sé usted qué dirán ustedes, pero cuando instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Porque no les estrobó. Ustedes lo han visto. Quiere decir que les habrá hablado de las palabras, pero no lo consintieron. O sea que yo creo que no trabajaron en la vida de ellos. Estaban muy dedicados en el templo. Entonces, yo considero, hermanos, que nuestra primera dedicación es nuestra familia, no el templo. Por eso es que cuando se elige autoridades en el Nuevo Testamento, dice no un neófito, ¿no? Y que cuida bien su casa. Quiere decir que está conectado el testimonio de familia para, para que pueda trascender a la congregación, porque si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, Dios llama a familias al ministerio. Cuando lo llamó Dios a Abraham, Dios lo llamó a él y a su esposa, y con cargo de que sus hijos sean de bendición para las familias de la tierra, para las familias de la tierra. El tema de familia no es un tema individual, en el Antiguo Testamento es comunitario, al punto que incluso resalta en el Nuevo Testamento cuando le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, porque la cabeza del hogar en el Nuevo Testamento todavía, si el papá decidía, todos decidían, sin cuestionamiento, sabían que lo que el papá decidía era lo correcto. Y entonces, el tema de familia es fundamental, yo creo es fundamental, y sobre todo en el tiempo que vivieron ellos. O eran muy permisivos, porque solo eso puedo decir, muy permisivos, porque si ellos hubiesen formado desde niños con disciplina, con esmero, yo creo que no hubieran sido tan terribles. Yo creo que estos ejemplos también están ahí, ¿saben? ¿Para qué? Para que nos enseñe a nosotros también a revisar nuestros ministerios. ¿Cuán atención tienen nuestros hijos, no? Nuestra familia. ¿Están atendidos? Si tus hijos vienen de la universidad, del colegio, hacerte preguntas del colegio, ¿estás ayudándolos o estás diciendo, ¿sabes qué? Tengo que ir a la iglesia? Y él busca en otro alguien que le ayude. Porque yo he escuchado testimonios de jóvenes y señoritas que decían, mis papás están en la iglesia, pero de mí se han olvidado. Y esos chicos crecen renegando de la fe, hermanos. ¿Por qué? Porque creen que la iglesia les ha quitado un espacio importante que ellos necesitaban. Si uno ve en la historia de esos grandes ateos y filósofos que han rechazado a Dios, detrás de eso son hasta hijos de pastores protestantes. Por ejemplo, la misma línea de los pensadores, como incluso de Einstein viene de familia judía, ¿no? Albert Einstein, incluso el padre de la evolución, Charles Darwin, viene de familia protestante, ¿no? Y el otro, este filósofo, ahorita se me fue, sus papás protestantes. Entonces yo pienso que hubo una ola en un tiempo donde se dedicaron mucho al ministerio y se olvidaron de la familia. Yo he visto era más grande que la biblioteca del seminario, ¿ya?
Pero sus hijos, ¿dónde estaban? Y hoy los hijos de esos misioneros están en cualquier cosa, y ellos ya murieron, están en cualquier cosa, menos en el Señor. Entonces, esa es una gran verdad, hermanos, que creo que lo que dice de Elí y de Samuel, de algún modo proyecta lo que hoy también se vive. Hoy en día ya los pastores de hoy, después de tantos estudios, se están dando cuenta que hay que priorizar la familia. Y la iglesia debe entender eso, porque la familia saludable tiene que ser una bendición, digamos, una doble porción de bendición, porque la gente que observa familias íntegras, esa es una cosa muy bonita, ¿no? Que solo tener al pastor y a la esposa y uno de sus hijos a regañadientes estando en la iglesia, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, hermana Fabiola. Sí, sí, en ese pasaje donde dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuanto más cuando se les niega el mensaje de salvación, o sea, es peor que un incrédulo. Se espera que un cristiano obviamente provea eso para sus hijos, principalmente para sus hijos. Sí, sí. Y ahí es la tarea que hay que hacer, ¿no? Yo creo que hay mucho que hablar ahí. Y me he detenido ahí porque, hermanos, esto ha sido una constante, ¿no? Una constante en muchas iglesias que he visitado. ¿Ya? Es una constante y por eso vale la pena puntualizar bien, ¿no? Creo que esos dos ejemplos son marcadamente importantes cuando uno tiene que dar charla para pastores y líderes. Esos dos casos tienen que apuntillar muy bien la mente y el corazón de nuestros hermanos para cambiar la mentalidad. Primero empezar en la casa, la familia, ¿no? Ahí empieza el ministerio. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema, pero hay mucho que hablar más ahí también. Ahora, aquí hay dos casos que me parece importante desarrollar, mis hermanos, ¿ya? Entonces, aquí voy a pedir a nuestra hermana, o yo lo formo, hermana, dos grupos. ¿Cuántos No, sí, somos ahora? ahorita somos 14, Menos pero yo, sí, menos yo y usted, serían 12, serían dos 12. grupos de 6 Ya, de personas. 6. Ajá. Ujú, Podría formar dos grupos. Entonces, voy a pedir. A ver un momentito. ujú. Hiroquito, estoy en clases, ahorita te llamo, ¿ya? Por favor. Ok, ya, cuídate. Pastor, este, Vamos a el entonces grupo, comentar, ¿no? El grupo sí, 1, la hermana Clara, ¿no es cierto? sí, por favor, sí. He ¿Qué han podido entender encontrado? sobre. Ajá, yo encontré que al principio era el Ujú, gobierno teocrático, ¿no? Que gobernaba ujú, Dios. ujú, Y le puso muy triste, le dijo que ella que le dijera que los hijos iban a ser prácticamente como esclavos, sujetos bajo el reinado de que iba a levantar, ¿no? El rey. ujú. Y ya le Ya. estaba dando ya la expectativa que cómo iban a sufrir, ¿no? De esa manera, como Ujú, esclavos, iban a cosechar la tierra, ujú, porque no le desecharon a Samuel, sino al Señor. ujú. ¿En qué se centraba ese poder? Cuando usted leyó todos los versículos, ¿en qué se centra el poder que se manifiesta en primera de En Samuel? un poder, en un poder político Ya, de la ley. ya, pero, o sea, cuando tú viste ese poder, ¿qué evidenció? ¿Un poder bueno, favorable para el pueblo? Se centra en el rey. Egocéntrico, ¿Ah? egoísta, Sí, individualista, un poder que se sirve del pueblo y no está hecho para servir al pueblo. Eso es lo un que se poder evidencia, ¿no es cierto? es déspota, también se puede poner. Sí, despótico, ajá, sí, sí. Ese es ese poder que se evidencia ahí. Y el pueblo dijo, no importa, ¿no? ¿Se acuerdan? El pueblo dijo, sí queremos, de todas maneras, queremos un rey. Bien triste, ¿no? La verdad, la manera como ellos estaban decididos por causa de
lo que habían visto en los hijos de Samuel. Pero no solamente eran los hijos de Samuel, era también el problema ya que se visualizaba de ese periodo de los 300 años de los jueces que habíamos dicho, un periodo ya que estaban agotados, que no había tranquilidad, no había paz social, no había perspectiva de vida, no había perspectiva de desarrollo, simplemente era un círculo vicioso de repetición. Querían salir de ese escenario ellos, ¿no? Y justamente esa situación más el problema de los hijos de Samuel ocasiona esta decisión. No importa lo que sea, pero queremos un rey, ¿no? Finalmente es la decisión que ellos toman. A pesar de que el rey que se evidencia en esos pueblos es un rey egocéntrico, un rey egoísta, un rey déspota, ¿no? Que quiere aprovecharse del pueblo y de hecho se sirve del pueblo. No le interesa el pueblo, al contrario, al pueblo prácticamente lo desnuda de sus propiedades, de todo lo que tiene, porque ese rey va a dar a sus amigos la mejor tierra, las propiedades que tiene, las mejores zonas, le va a dar a sus propios amigos. Eso es muy triste, pero ese es el típico sistema de poder que existió en el mundo del Antiguo Oriente. ¿Ya? Pastor, Sí, hermano. también vi que del pueblo mismo iba a levantar su ejército, iban a arar sus tierras. Preparar armas de Era guerra, sí. Los hijos varones. Iba a salir la comida, prácticamente iba a ser gobernado por un hombre, pues, del mismo grupo, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Igual pasa con sus hijas, las hijas, con ellos mismos se les van a quitar sus ganados, incluso ellos van a ser esclavos, que siervos, dice claramente. Es un caos. Así fue el mundo antiguo, hermanos. Así fue ese sistema del mundo antiguo. Fue perverso. ¿Ya? Fue perverso. Muy bien, ahora vamos a pasar al otro grupo. Y en este grupo, a ver si está unidos. El grupo han trabajado juntos. Eso Sí, es muy profesor. importante. Sí, el grupo Sí, número pastor. 2, nuestra hermana Fabiola y nuestro hermano Brian van a discutir un poco sobre el versículo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué han encontrado ustedes de ese poder? ¿Cómo es ese poder? ¿En qué se basa su principio, digamos, de poder? ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Buenas noches. Yo le comento algo. Ahí dice como que para empezar esa parte de Deuteronomio que hemos leído es como que da unas indicaciones para el rey que se va a poner en esa época, ¿no? Y las características que yo he podido notar son dos cosas. Una, que este rey debía de estar pues sujeto a lo que la ley demandaba de parte de Dios, ¿no? Si bien es cierto, uno que entraba como rey podía hacer su voluntad o podía tener su propio criterio para llevar un pueblo, pero acá lo que yo observo es, o observamos el grupo, es de que se tiene que estar bajo la autoridad de la ley de Dios. Entonces así es como que va a poder tener un gobierno exitoso, ¿no? Cómo es que se puede llevar al pueblo. Y obviamente eso también va ligado de la obediencia, ¿no? Si hay obediencia cumpliendo la ley de Dios para poder llevar al pueblo de Israel, las cosas sí van a resultar bien. Eso es lo que hemos podido observar. Y Brian, ¿qué pasa Sí. si el rey es temeroso de Dios, busca leer la ley, depende de la ley? ¿Qué va a pasar con el pueblo? Si el rey es temeroso de Dios, El pueblo depende de también la ley es de Dios. ¿Qué temeroso va a de pasar Dios. con el pueblo? Claro. Definitivamente, a ver, si uno es obediente a Dios y respeta lo que el Señor manda y respeta la ley que el Señor ha puesto en su totalidad, el pueblo de Dios debería de surgir, ¿no? Debería de seguir esa línea de obediencia. Claro. Debería de ser así. De hecho, porque cuando uno mira al rey, mira una investidura, mira una majestad. Si solamente mirando a un presidente nomás, pero un rey en aquel tiempo era una investidura especial. Entonces, si tú miras que el rey hace eso, tú también por imitación le sigues. Es como un niño ve a su padre todos los días leer la Torá, todos los días leer un libro, el niño va a empezar a leer el libro. Entonces, esa es la figura que se pide en Deuteronomio. El rey está temeroso de Dios, leyendo la ley de Dios para hacer cumplir la ley de Dios. Entonces, el pueblo va a mirar eso en la práctica del rey, y el rey entonces
todo el mundo, sería una bendición, hermanos. Amén. Creo que el ciudadano común y corriente simplemente va a decir, el rey lee así, pues no. Al rey lo veían casi como un semidios. Entonces, si el rey está haciendo eso, pues yo también voy a leer, ¿me entiende, no? Entonces, y proyecta una imagen, ¿no? De temor de Dios. Pues muy importante lo que has dicho, ¿no? Bien, hermanos. A ver, sí, hermana María Elena. Profesor, con lo que usted acaba de indicar, entonces en los tiempos de David, el pueblo sí seguía a Dios. En los tiempos Sí. de Saúl, no seguía a Dios. No. En conclusión. Sí. Y es más, el pecado grave que David creo que sintió, sí es cierto el pecado con Betsabé, pero el pecado más fuerte también que seguramente a él le dolió mucho, es que él violentó mentes inocentes que estaban alrededor de él. Porque imagínate, le dices a tu criado, tráeme a esa mujer. Ese criado dice, oye, pero ¿cómo puedo hacer? Pero tengo que obedecer al rey. O sea, o a ese señor que vino, ¿no? Lo mandó con una carta a un general diciendo que Urías vaya a este punto, ¿no? En el punto más peligroso para que muera. Pero ese general seguro se ha puesto a pensar, pero ¿cómo voy a hacer? Mirando del balcón. ¿Cómo voy a hacer, no? El general habrá dicho, ¿cómo voy a llevarlo ahí si a él no le corresponde estar ahí? Entonces, mira cómo violentas personas inocentes para que cumplas tu cometido, ¿no? Son pecados que se arrastran. Definitivamente eso influye mucho. Entonces, yo creo que David sí inspiró, a pesar de todo, inspiró temor de Dios. Salomón también, esa primera etapa. Pero de ahí es como lo más triste de la vida, ¿no? Sí, hermana Fabiola. Sí, Perdón, hermana Fabiola, creo que va a continuar y luego la hermana Clara. La hermana Fabiola tiene que cerrar la idea del claro. tema. A ver. Sí. Algo más que vimos ahí también es que el rey que debían escoger debía ser el que Dios escogiera. O sea, ellos no debían basarse en su criterio, sino que ese rey debía ser escogido por Dios. Entonces eso también es algo clave, porque si ellos se basaban en su criterio, nada más obviamente que iban a errar, cometer un error, ya que lo vemos en el caso cuando Samuel fue a ungir a David, ¿cierto? Decía que el pueblo se fijaba en lo externo, lo físico, pero el Señor miraba el corazón. Entonces esto era importante, que era el que Dios escogiera, y que tenía que ser de entre sus hermanos, no un extranjero. Y por otra parte también el hecho de que tuvieran la ley, eso les iba a llevar obviamente a no cometer abusos contra el pueblo, no aumentar caballos, no tener muchas mujeres, etcétera. Todo eso implica el hecho de que guardaran la palabra. Eso era vital. Exactamente, vital, fundamental. Yo creo que ahí radicaba el centro del poder, que el poder no es de él, el poder salía de la palabra de Dios. O sea, el rey, hay un punto importante antes de darle pase a la hermana Clara. En los pueblos del Antiguo Oriente, el rey era absolutista. ¿Qué era un rey? Un reino absolutista. Es que el rey sabía que detrás de él no había ningún poder que le podía decir cómo tiene que hacer las cosas. Era un soberano. O sea, no había una instancia superior en los pueblos del Antiguo Oriente que podía decirles cómo tiene que hacer las cosas. Si el rey se equivocaba, se equivocó y punto. Nadie le puede decir nada. ¿Ya? Así era el mundo del Antiguo Oriente, porque era un poder absolutista. Pero solo en Israel, Dios no le ha dado esa soberanía. Solo en Israel, es una gran diferencia con los otros pueblos, solo en Israel el rey dependía de Dios. Por eso el profeta era incómodo, porque el profeta era el que decía lo que el rey tenía que hacer. Pero los reyes de Israel querían ser como los demás reyes, porque los demás reyes eran soberanos, nadie les fastidiaba. Pero en Israel, Dios tenía la última palabra. ¿Ya? Ese es un punto muy importante, que en la monarquía de Israel, Dios siempre ha sido el rey. Y los reyes de la tierra supuestamente tenían que ser representantes de él en la tierra, pero no actuaron como tal. Entonces el profeta fue el hombre que estaba entre Dios y el rey. El profeta era alguien que estaba en el intermedio.
para que le dijera al rey lo que tiene que hacer, hasta con exhortación, hasta con enojo, hasta con palabras duras, lo que tenía que hacer el rey. O sea, quiere decir que en Israel el rey no era soberano, detrás de él había una autoridad superior que era el profeta. Sí, para aclarar ese punto muy importante. Sí, hermana Clara. Sí, pastor. Aquí también el pueblo no tuvo paciencia. Fue muy apresurado, ¿no? Al escoger a Saúl, que vino, que él es de la tribu de Benjamín. Y la Sí. promesa pues estaba que Jesús de Nazaret iba a venir por la línea de la tribu de Judá, en este caso David. Y también estaba establecido que los reyes deberían estar invocados a leer la Torá, ser una persona pues conforme al corazón de Dios, como dice la palabra, ¿no? David. Pero le faltaba, creo, leer y sumergirse más en la Torá, en la palabra del Señor. Amén, hermana. Gracias. Yo creo que sí. Fue un bonito momento de conversación, de revisión, de búsqueda. Me hubiera gustado que los demás hermanos también participen activamente en el grupo 1. Y eso me gustaría porque es parte de la clase, ¿no? Bien, hermano. Sí, hermana María Elena. Profe, una consulta. Lo que dice la Ajá. hermana Clara, la hermana Girda, ella dice, ¿no? De que los reyes le faltaba el estudio de la Torah. Pero según la monarquía, no era parte de la instrucción del futuro rey, que desde pequeños les enseñaban la ley. Porque inclusive el pueblo estudiaba la ley cuando dice, y le enseñarás a tu hijo en el camino, y empiezas, o sea, de día, tarde y noche iba a estar ahí el Claro. padre instruyéndole, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Eso de los ingleses, que ahora Carlos es rey y el hijo Guillermo es el sucesor, ellos desde pequeños ya les van enseñando, ¿no? Quien ha visto la serie Crown, van a ver que a la reina Isabel también desde pequeña ha estado estudiando genealogías de ellos y normas, ¿no? Y protocolos de la monarquía. En el pueblo de Israel no creo que haya sido diferente, o sea, sí les han debido de haber enseñado a los monarcas, sino que ellos no obedecían. Porque usted recuerda que hubo un rey que desde chiquitito el profeta lo instruyó, y mientras que el profeta vivió, él temió a Dios, ¿no? El profeta murió y él se desvió, ¿no? O sea, no es que no fueran conocedores de la ley, sino que no lo querían practicar. Sí, pero en este caso, hermana María Elena, el tema es, una cosa es que ya uno viva en la ley y otra cosa es estando en el poder. O sea, por más que uno practica la ley y sea un sigiloso cuidador de la ley, pero aún así, más aún, el que está en el poder tiene que doblemente seguir estudiando la ley. No es que no sabe, ya sabe, pero aquí hay un detalle, ¿no? El poder corrompe al ser humano porque el hombre es pecador. Entonces, cada segundo, el poder te hace pensar que eres un Dios. Entonces, es como un freno a eso, el que vaya uno leyendo la ley, porque ahí dice, hay que leer la ley, hay que escribir. Es una práctica mnemotécnica, donde uno lee, escribe, pronuncia, escucha, eso le va quedando, porque es palabra de Dios. Entonces, lo que creo que es parte de lo que está diciendo ahí, es como lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, ¿no? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Está hablando de una constancia por medio de la renovación de vuestra mente, ¿no? Está diciendo ahí que no es que, porque uno puede saber todo el libro de la ley, uno puede estudiar toda la Biblia, pero no basta con eso. El efecto, o sea, no es que yo acumulo estudios de la Biblia para que 20 años ya no lea la Biblia, no, es que así tú tengas todos los conocimientos, cada segundo instante hay que seguir dependiendo de ella, porque cada instante nuestro corazón nos puede desviar, porque es una tendencia natural del hombre de que peor cuando está con el poder. Wow, sí. Si nosotros a veces vemos un hermano, le dan directorio de escuela dominical, ya ese hermanito se transformó. No sé si ustedes lo han visto. Ese falta a veces de madurez. Ya hermanitos ya prácticamente quieren gobernar. Entonces, por eso dice no un neófito, ¿no? Hay que formarlos
incluso para saber manejar el poder, hay que formarlos en cómo usar el poder. Eso es lo que a veces nos falta también a nosotros los creyentes con nuestra clase de hoy. Entonces, ya después de haber comentado de los dos, el poder, ¿no? Yo creo que con este ejemplo del ejercicio que hicimos sobre las dos monarquías, creo que ninguno de nosotros va a dudar de que el poder no es malo. El poder es algo neutral. El problema es quien ejerce el poder, cómo está el corazón del que ejerce el poder. Ahí está el problema. El poder en sí es neutral. Es como el Internet, ¿no? Es neutral. Pero quien ejerce la decisión de usar el Internet, ese es el problema. Puede usar para bien o para mal. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas aquí que me parecen interesantes. Tenemos el Reino Unido, ¿no? Finalmente, Dios le concede un rey al pueblo, y este rey es Saúl. Ahora, lo interesante es que aquí es que es cierto que Dios ha sido rechazado, porque lo dice el texto bíblico, pero a la vez Dios se compromete en elegir a un rey. O sea, quiere decir que la elección de Dios siempre es lo mejor. Entonces, probablemente Saúl sea lo mejor de lo peor. O sea, si hubiesen elegido el pueblo, hubiesen elegido peor, mal. No hubiera durado ni 10 años, ni 5 años, ni 4 años. Pero este rey duró 40 años. Mal que bien, pero estuvo ahí 40 años, ¿no? Entonces, Saúl revela también sus malas intenciones en este proceso de su rey. Ya constantemente, Saúl buscó a David, ¿no? Para matarlo, porque David era, de algún modo, el que se iba a levantar como el futuro rey. Y entonces eso no le gustó para nada a Saúl. Similar a Herodes, ¿no? En el Nuevo Testamento, cuando los sabios de Oriente le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿No? Y Herodes le dice, mira, por favor, avísenme dónde está, yo también quiero ir a adorar, pero sus intenciones eran otras, ¿no? Porque obviamente amenazaba su poder, ¿no? Saúl entonces demuestra también esto y constantemente buscó a David para matar, a pesar de que David tenía la oportunidad de matar a Saúl, sin embargo no lo hizo, y Saúl buscó de todas las formas eliminar a David, ¿no? Y hay una historia ahí que cuenta en Primera de Samuel. Yo quisiera que rápidamente lo podamos ver. El tiempo nos va a ganar, pero igual me gustaría que podamos mirar rápidamente el texto en Primera de Samuel 19. Primera de Samuel 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Primera de Samuel 19, versículos 18 al 24, ¿no? Y justamente ese es uno de los episodios, de los tantos, donde Saúl buscó matar a David. 18 al 24, dice, huyó pues David y escapó y vino a Ramá, a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Entonces, en este incidente, ¿no? Uno de los momentos, los últimos momentos de Saúl, Saúl busca a David para matar y lo ubican, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Saúl? Envía mensajeros para atrapar a David.
Pero esos mensajeros cuando llegan donde está David, estaba también Samuel, presidía un grupo de profetas, estaban adorando a Dios, alabando a Dios los profetas, y cuando llegaron estos comisionados por Saúl, dice el Espíritu cayó sobre ellos y ellos también empezaron a adorar a Dios. Vino la segunda comisión igual, la tercera igual, hasta que Saúl dijo, no, ¿qué está pasando? Yo mismo voy a ir. Él mismo fue, y dice el texto que en el camino vino el Espíritu Santo y prácticamente él también se puso a ser parte de los adoradores de Dios. Es decir, Dios controla las intenciones de aquellos que querían hacer el mal a David. ¿Ya? Este es uno de los pocos momentos donde se habla la palabra profetizar. No significa hablar de parte de Dios, sino significa adorar a Dios, proclamar a Dios, pronunciar palabras de alabanza, adoración a Dios. Eso es lo que significa en este punto la palabra profetizar. Entonces podemos ver cómo es que este hombre se puede dar un corazón tan perverso, ¿no? Y que Dios finalmente aquel día toma control de ese corazón malo, ¿no? De pecado y de muerte. Y hay otro momento también donde se puede ver en la vida de, bueno, de los tantos momentos, pero estoy sacando algunos pequeños extractos nomás de la historia de este rey Saúl, donde Samuel pues reprende a Saúl y ya la frase conocida, más vale obediencia que sacrificio, ¿no? Que está eso en 1 Samuel 15, 22 al 23. Cuando Saúl, a su modo, quiso resolver un tema, ¿no? No eliminando a los animales de los enemigos que él estaba conquistando. Dios le había dicho que vas a tomar a todos los animales y vas a eliminar. Pero, ¿qué hizo él? Dice que él escogió los mejores animales porque él dijo que vamos a sacrificar para Dios. Y otra vez, ahí el tema es obediencia, ¿no? No es que yo Dios se va a agradar con lo que yo hago, no. Dios espera obediencia, ¿ya? Entonces uno puede pensar que va a ayudar a Dios y a veces por esa idea de ayudar a Dios uno comete pecado, porque Dios ya nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Muy importante también aquí, se puede notar claramente su corazón malo. Y por eso se puede siempre ver que el corazón que él representa es un corazón negro, ¿no? Un corazón de maldad, que hay algo malo en él, mucha soberbia, tiene malas intenciones de asesinar constantemente a David, etc. Ese es un poco ese mundo que encierra en este rey, este primer rey del Reino Unido, ¿no? Que eran 3 los reyes. Pero notamos el caso de David. Ya de plano, David era conforme al corazón de Dios. ¿Qué implica esto, conforme al corazón de Dios? Aquí 2 cosas se señala aquí, ¿no? Conforme al corazón de Dios implica que está en el tiempo de Dios, o sea, en el tiempo que Dios esperaba que se iniciara el reinado, la monarquía, es el tiempo de Dios y también implica él como persona, conforme al corazón de Dios, implica por su temor a Dios. O sea, era un hombre temeroso de Dios, pero también era el tiempo que Dios quería para que sea el rey. Entonces, conforme al corazón de Dios tiene 2 connotaciones, ¿no? Uno es cronológica y otro es el tema de la santidad del rey. Pero también sabemos su situación oscura, negra, ¿no? De estar con Betsabé y ahí obviamente afectó su liderazgo, como ya habíamos dicho, afectó su investidura, ¿no? Y recuerden ustedes la parábola que le hace Natán, ¿no? Y esa parábola es contundente y el rey creo que se quedó, pero fliqueado, como dicen los jóvenes. Entonces, esa es parte de su historia, pero esa parte de su historia es un punto en medio de lo que él fue, ¿no? Y a veces muchos hermanos, cuando hablan de David, solo hablan de eso. Entonces, yo no entiendo. Y es más, hay hermanos que las veces que he enseñado dicen, hermano, pero su pecado, o sea, como si ese momento el pecado era más grande de todo lo que él hizo, ¿no? Y por cierto que David es el modelo del que se establece el trono para la venida de Cristo, el trono, el retoño de Isaí. Entonces, yo creo que es el pecado, que es malo lo que él cometió, sin embargo,
muchas cosas buenas, grandes cosas buenas hizo para el pueblo de Dios. Ahora, así como él también cayó en pecado, expresó un genuino arrepentimiento, ¿no? O sea, eso también es bueno aprender, cómo uno que cae verdaderamente sí se puede arrepentir. Y el caso de él es un ejemplo perfecto de un verdadero arrepentimiento. Luego, creo que lo más grande de todo esto es que David conquistó pueblos íntegros, ¿no? Él pudo alcanzar territorios, en su momento habíamos mostrado un mapa, ¿no? Pero él pudo alcanzar territorios extensos. Si este es un territorio de la tierra prometida, ¿no? Pero él pudo alcanzar mucho más. Todo este lugar hasta el Éufrates, pudo conquistar todos esos territorios, ¿no? Para recaudar impuestos. Así que a todos los pueblos, él pidió impuestos y el resultado de eso es que, hermanos, había mucho dinero en Canaán. O sea, su reino tenía muchas riquezas, porque los impuestos que pedía pues, impuestos de todos los pueblitos conquistados de toda esta región, de toda la de la jurisdicción, ¿no? Entonces, había mucho dinero. Este es un punto importante en el periodo del reino de David. Y además, David también tenía toda la intención de construir el templo. Él quería hacerlo, le lo pidió al Señor cuantas veces, pero Dios no le concedió, simplemente pudo hacer el plano y eso fue todo lo que él hizo. Quien hizo el templo, y dice el Señor ahí, será tu hijo, ¿no? Salomón. Entonces Salomón es el hombre, en el caso de David, su corazón es puro, es un modelo de cómo se usa el poder. Claro, si quitamos el caso de Betsabé como un episodio, si miramos en conjunto, es un modelo adecuado del uso del poder. Y en el caso de Salomón, la primera etapa de su reino fue algo espectacular. Yo creo que llevó incluso más allá de su padre, no en términos de conquista, obviamente, pero en términos de fama. O sea, él sí fue famoso, ¿no? Justamente fue famoso por su sabiduría. Pidió sabiduría a Dios. No pidió dinero porque seguramente él vio todo el dinero que había en el templo en el tiempo de su padre. Así que eso no era necesario. Lo que sí necesitaba es sabiduría, pues, para poder ejercer diferentes funciones propias del poder. Entonces, él edificó el templo. El templo de Salomón es una de las joyas más hermosas, según los historiadores y según los comentaristas especializados, una de las joyas más impresionantes del mundo antiguo. Jerusalén, Israel, en el tiempo de Salomón, prácticamente importaba religión. Voy a explicar un poco ahí. Dicen que las familias, los pueblos, venían a Jerusalén por tres motivos. Uno, por conocer al rey Salomón, porque era un rey famoso, el más sabio de todos los reyes. Venían de todas partes a indagar con él, a preguntar, a comentar de algunos temas que realmente les interesaba saber sobre muchas cosas de la naturaleza y de la vida. Y Salomón podía disertar temas impresionantes. Otra de las cosas por las cuales iban los reyes y las personas hacia Jerusalén es para aprender de su sistema religioso. Porque el sistema religioso de Israel era único, fue único en la antigüedad, hermanos. Todo lo que llevaba ese sistema religioso era muy organizado. Habían cantoras, habían músicos. El templo era increíblemente hermoso. Estaba revestido por oro, enchapes de oro, utensilios de plata, de oro. Era toda una ceremonia, era un santuario increíble, por lo que más o menos se ve en los comentarios. Y los sacerdotes, muy disciplinados, muy organizados, con un tipo de vestido. Era una ceremonia increíble y por eso la gente venía para exportar
para saber qué cosa es lo que tengo ahí, qué cosa puedo aprender para aplicar en mi religión, en mi Dios. Es decir, querían aprender formas de los israelitas. Otra de las cosas también por las cuales se acercaban muchos turistas y pueblos y reyes a Jerusalén era por entablar un negocio comercial con Israel. Era importante entonces los tratados también internacionales, y se puede ver en Primera Reyes capítulo 10, ¿no? Y hay varios pasajes más en el capítulo 11 también. Salomón termina su historia de manera muy negativa porque adoró a dioses de sus esposas, ¿no? Primera Reyes 11, se puede verificar ahí que las mujeres que él tomó, pues adoraban a otros dioses, a Quemos, a Moloc, ¿no? O sea, eran dioses paganos y violentos, que muchos, por ejemplo, en el caso de Quemos, ¿no? De Moab, muchos sacrificaban a sus niños y los entregaban a Quemos. ¿Y Quemos qué representaba? El fuego. Entonces a los niños los ponían como a brasas y morían los niños ahí, ofrecidos por los padres, ¿no? Porque algo vaya bien. Y en el sentido de que entregar el primogénito era para que los dioses les favorecieran en todo. Una creencia equivocada en el mundo antiguo, pero así fue, ¿no? Como realmente se confundieron y adoraron a Moloch y a Quemos. En este caso, Salomón construyó templos incluso dentro de la tierra prometida, porque esos templos estaban ya en Amón, estaban en Edom, estaban en Moab, en otros lugares de los pueblos circundantes. Sin embargo, las esposas de Salomón querían que sus templos también se construyeran en Jerusalén. Y así fue como se prostituyó toda la zona de la tierra prometida, porque Salomón había edificado lugares de donde las esposas querían que se representara como una réplica de los dioses que ellas adoraban. Fue terrible la experiencia de Salomón, realmente ha hecho mucho daño, y a partir de él viene la división del reino. El reino se divide ahora en Reino del Norte, que su capital es Samaria, y el nombre es Israel, y el Reino del Sur, que su capital es Judá, perdón, que el nombre del reino es Judá y su capital es Jerusalén. Entonces, la parte sur, Judá, y la parte norte, Israel. Ahora, también en esta parte norte hay un incidente importante. ¿Recuerdan? Elías desafía a los profetas de Baal. Es una historia también donde se puede ver cómo Dios obró, ¿no? Y Dios estuvo ahí para darle a Elías, digamos, el testimonio más vivo ante el pueblo de que el Dios de Elías era el Dios verdadero. Y que los dioses de los supuestos dioses de los profetas de Baal y de Acera, ¿no? Son dioses que nunca respondieron, ¿no? Por todas las formas como ellos lo hicieron. Dice que al mediodía, porque ellos empezaron primero con los ritos que hacían para llamar a los dioses, y nunca nadie respondió. Al mediodía, cuando Elías le dice, oiga, griten más fuerte porque no vaya a ser que su Dios se ha quedado dormido o está de viaje. Eso los enfureció a ellos, y dice el texto que a partir de ese momento empezaron a gritar y empezaron a cortarse el cuerpo. Porque estos profetas de Baal y de Acera seguro ya sabían que el duelo tenía que terminar en la muerte de aquel que no aparecía a su Dios para nada. Entonces ellos probablemente, para inspirar compasión, seguramente se empezaban a cortar y gritando, ¿no? Qué triste, ¿no? Cuando adoras a un Dios que nunca existe, que está muerto, que no hay, que solamente está en la imaginación. Pero mucha gente arrastrada hasta hoy por el pecado cree que esos dioses existen y cree que esos dioses van a hacer milagros. Una pena, el mundo está enceguecido en eso. Y acá podemos ver también lo que pasó aquel día. Elías salió victorioso. Fueron decapitados todos esos dioses, esos profetas, por el pueblo. Porque el pueblo vio que el Dios de Elías era el Dios vivo y real, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Eso es un poco preocupante en la vida de Elías también.
Porque en 1 Reyes 19, un capítulo después, Elías cambia totalmente su forma de ser. Unos días antes era el hombre victorioso, era el Superman, el superhombre, pero ahora es un cabizbajo que ya perdió todo y quiere morirse y está en el desierto. Yo les hago la pregunta a ustedes, mis hermanos, ¿qué cosa habría pasado para ese cambio tan brusco de Elías? ¿Qué creen que ustedes pudo pasar? Que pudo desafiar a más de 850 profetas ante el pueblo en el Monte Carmelo. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha cambiado de parecer, de semblante? Ahora se abandona al desierto y quiere morir. Bien raro, ¿no? Lo que está pasando con el profeta Elías. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que este cambio se da? ¿Mm? A ver, ¿qué piensa, hermana Janet? Usted, ¿qué piensa de lo que estamos comentando? ¿Alguien está ahí en la clase? Ajá. A ver, hagan señal que están ahí, por favor. Pongan su manito así. ¿Estoy bien? ¿No estoy? ¿Mm? ¿Ninguno? Pastor, creo que tuvo temor, ¿verdad? Ya. Temor, ¿pero por qué? Si Por la anteriormente... amenaza. Ajá. Pero esa amenaza... ¿Ustedes no creen que frente a 850 profetas de Baal, ustedes no creen que los profetas de Baal lo amenazaron a él? ¿Ustedes no creen eso? ¿O eran santos ellos? Yo creo que aquí había un elemento importante, y ese es un punto que yo hago mi lectura desde esa perspectiva. Lo que pasa es que los profetas constantemente recibían revelaciones que ellos en la tierra, pero a veces Dios hacía silencio frente a situaciones que ellos querían una explicación. O sea, no siempre, tengo una duda, Señor, respóndeme. No, no siempre. A veces Dios hacía silencio. Entonces, para el escenario de los 850 profetas de Baal, Dios estaba constantemente, segundo a segundo, diciéndolo, vaya para allá, esto vas a hacer, esto. Estaba siguiendo todas las instrucciones, pero Dios hace silencio después de unos días. Y Jezabel está preparando buscar a Elías para matar. Arma todo su plan del poder para lograr su cometido. Y Dios no responde a Elías. Es cuando Elías se enfurece. Si no hay respuesta, tengo que tener una salida. Me voy al desierto. Porque él seguro hubiera querido escuchar, Elías, dirígete a la casa de Jezabel, porque esa mujer morirá. Seguramente él de algún modo quería escuchar algo así, pero Dios hace silencio. Y entonces cuando Dios hace silencio, el hombre se desespera. Eso es lo que puedo ver en el texto. Y a veces Dios va a hacer silencio. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener más templanza, ¿no? Porque no es que Dios se ha olvidado de uno. No, Dios nunca se olvida. Dios puede enseñarnos muchas cosas, aún en el silencio. Así que ese es un punto muy importante y que se puede ver también cómo es que Elías piensa que Dios entonces no está actuando en ese momento en favor de él, ¿no? Es como forzar a Dios, ¿no? Que tiene que hacer algo, pues no puede estar en silencio. Entonces, mientras eso, para librarse se va al desierto, porque si no hay ninguna señal de vida, tengo que hacer algo, tengo que tomar una decisión. Y en esa decisión hay amargura, hay enojo, y Señor, yo prefiero la muerte. Eso es lo que él dice en el desierto. ¿Y qué pasa? El ángel viene y francamente el ángel ni siquiera toca su tema, toca un tema mayor, trascendente. Le dice, levántate, tienes que ir allá, porque ahí vas a ungir a algunos profetas. Así que a veces Dios simplemente deja pasar las cosas y luego Él sigue encaminándolo al proyecto que Él ha planeado. Sí, hermana.
Hermana María, Buenas noches, pastor. buenas noches. Esto también me da a pensar, pastor, que a pesar de que, buenas noches, a pesar de que Elías era bueno, llamado un profeta, ¿no? Llamado profeta, llamado por Dios, pero no muestra su humanidad, ¿no? Como dice en Santiago, cuando dice, no, habla de él de que, así como cuando oró, ¿no? Y deja que no llueva, ¿no? Bajo el poder de Dios, pero aquí muestra la humanidad de Elías, que a pesar de ser profeta, en un momento también en su corazón, él se siente abandonado, ¿no? Se siente abandonado y eso es un sentimiento de que a veces también te pasa que no, desconfías de Dios, ¿no? De la participación o el control de Dios en tu vida, ¿no? Y eso hace meditar que a veces también nosotros nos podemos sentir así, ¿no? O cualquier cristiano pasando en un sistema en un momento, como usted lo explicaba, de silencio de Dios, ¿no? Pero Dios sigue en control a pesar de que esté en silencio. Sí, Dios Entonces, sigue en control. El problema es que nosotros, no, al no tener la respuesta de Dios, nosotros somos los que nos alteramos. Y cuanto pasa el tiempo, peor todavía, ¿no? Cuando Dios hace silencio. Y eso es una realidad, porque, por ejemplo, el caso de Saúl, ¿no? ¿Qué pasó con Saúl? Cuando Saúl estaba queriendo buscar la forma de consultar a Dios, Dios hizo silencio con él. Y Saúl, en su desesperación, buscó adivinas y todo para que le den alguna salida, porque él estaba muy preocupado. Sí. Eso es real. Sí, hermana Clara. Pastor, mi pregunta. Elías fue sustentado por unos cuervos y sabemos que los cuervos son carnívoros. ¿Cómo? ¿Fue un milagro? ¿O qué pasó? Sí, bueno, hay que entender siempre que aparecen en la Biblia cosas raras, porque eso no es normal, ¿no? O sea, uno no puede estar viendo cada vez por ahí a alguien que le esté alimentando un cuervo. Lo que hay que entender ahí es, primero hay que mirar la historia, la narrativa, como algo natural, no como natural, algo sobrenatural, algo entendiendo que Dios está estableciendo, está poniendo pausa a las leyes que Él ha puesto para que Él actuara. Y esa acción de Él en medio de la pausa a las leyes naturales, eso se llama milagro, ¿ya? Y Dios lo ha demostrado en los 40 años del desierto, ¿no? También son hechos milagrosos de Dios. Pone en pausa las cuestiones naturales para que Él obrara. Y en este caso, no sabemos qué le trajo el cuervo, pero estoy seguro que no le trajo carne podrida, porque el cuervo come carne podrida, cosas carnívoras. Pero yo estoy seguro que le trajo algo especial, algo así como el maná en el desierto, ¿no? Y es lo que Dios pudo hacer en ese momento para él, porque a Elías le gustó, me imagino, y comió Elías, y ha sido sustentado Elías. Entonces seguramente era algo que Dios ya había establecido, que el animal cumplió ese rol, ¿no? De llevar para Elías. Y claro, muchos piensan que eso es un cuento de hadas, ¿no? Pero yo sí creo que es un hecho real que pasó. Si Dios pudo hacer cosas espectaculares en la Biblia, como no puede, hasta un burro dice que habló en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan ustedes? Así que esas son cuestiones sobrenaturales que suspenden las leyes naturales que Dios ha puesto para que Él obrara. Y esa obra se llama acto sobrenatural. No sabemos qué fue, pero ¿fue alimentado? Sí. Eso es lo único que sabemos. Bueno. Luego ya tenemos, ¿qué podemos tener de los dos reinos? Podemos hacer una síntesis rápidamente. En el reino de Israel, sabemos que el nombre es Israel, y en el reino del sur, su nombre es Judá, la capital Jerusalén, y en el reino del norte es Samaria, la capital, ¿no? El primer rey en Israel en la división fue Jeroboam, y el último rey, Oseas, ¿no? En el sur, el primer rey fue Roboam, el hijo de Salomón, y el último rey fue Sedequías. ¿Ya? Con este rey Sedequías fue llevado al exilio.
En ambos lugares hay más o menos 20 reyes que gobiernan en ese periodo y en este periodo también. Ahora, en el reino del norte ningún rey fue bueno, todos fueron reyes paganos. En el reino del sur solo 4 son reyes buenos, de los 20. Asa, el hijo de Asa, Josafat, Ezequías y Josías, el gran reformador. Esos fueron entonces reyes buenos de los 20, solo 4 reyes buenos en el sur. Muy bien, ¿y cuándo fueron llevados al exilio? El reino del norte fue llevado en el 722 por los asirios y el reino del sur fue llevado un siglo y medio casi después, en el 600, por los babilonios. ¿Ya? Entonces, con ese resumen, ahí lo vamos dejando. Sí, hermana María. Tengo una pregunta, profesor. ¿Dónde le fue mejor al pueblo de Israel? ¿Ser llevado por los babilónicos o ser llevado por los asirios? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo fue? ¿Dónde les fue mejor a los israelitas de ese tiempo? ¿Ser llevados por los asirios o ser llevados por los babilónicos? Bueno, creo que mejor fue los que fueron llevados por los babilónicos. Porque para empezar, y justo había un video ahí, pero igual como ustedes van a tener el material, ahí está el video. Justo los asirios eran los peores que existían en la antigüedad. Los asirios querían hacer pensar como ellos, sentir la cultura de ellos, querían imponer todo de ellos en los pueblos. Y ellos son los que habían creado máquinas torturadoras de las personas. O sea, los asirios han sido los más crueles de la antigüedad. Ellos despellejaban a la gente, quitaban ciertos dedos para que no tenga estabilidad. Sacaban los ojos. O sea, eran los peores que existían los asirios, ¿ya? Y de ellos, lamentablemente, aprendieron los babilonios. Y así aprendieron los pueblos de ellos, ¿no? Así que llevarse por los asirios era lo peor. Y el reino del norte fue llevado por los asirios. Y es más, casi de ahí perdieron toda su identidad. Más bien, el reino del sur fue llevado por Nabucodonosor, pero después de 60 y tantos años retornaron y otra vez volvieron a poblar, aunque después, un poco tiempo después, fueron llevados a la diáspora hasta 1948, ¿no? Pero que les fue mejor en el sur, sí les fue mejor, porque por lo menos ahí está la carta a los exiliados en Jeremías 29, cuando le dice, ustedes tienen que quedarse ahí 70 años, no es que se van a quedar un rato nada más, se van a quedar 70 años, por lo tanto, vivan bien con el rey, oren por el rey pagano, ¿no? Porque si le va bien a él, les va a ir bien a ustedes. Eso es lo que estaba diciendo la recomendación de la carta a los exiliados de Jeremías. Bueno, entonces, eso es lo que podríamos decir, hermanos, ¿ya? Por eso es que seguramente Jonás, que era del reino del norte, cuando le dijeron, vaya a predicar a Nínive, ya ustedes se imaginan, Jonás quería que se pasaran los 40 días para que Nínive sea destruido. Entonces ya ustedes se imaginan por qué Jonás no quiso ir a Nínive. Claro, ¿cómo voy a evangelizar a mi verdugo? Prefiero que mueran y no fastidiarán más al pueblo, porque eran malos los asirios, ya, que la capital era Nínive. Muy bien, mis hermanos. Entonces, espero que haya sido buena la evaluación que hicieron ustedes, ¿no? Profe, hablando de la evaluación, porque los hermanos me han bombardeado el WhatsApp, ¿no? Hermanos, solamente ha habido un error en 2 alternativas que se llamaba el rey de Persia, ¿sí? Ahí yo me he equivocado porque el sistema no permite ver toda la barra de la alternativa. Entonces ahí he habido una confusión. Eso lo voy a corregir. Hay que considerar eso, hay que considerar eso. Sí. Y otra cosita, en la parte 2 del examen, cada pregunta, ¿sí? Tiene 1.5 de nota, ¿no? Pero el sistema no acepta decimales, entonces por eso se le puso solo 1. Ya, pero internamente, sí, lo voy a considerar
para colocarles y durante el transcurso de la noche voy a ver eso y les voy a mandar a su WhatsApp sus notas de audio. Ya, hermana, está bien. Gracias, María. Ya está bien. Muy bien, hermanos, no se preocupen, ¿ya? Los que han leído, seguro que hay alguna respuesta buena ahí. El que no ha leído nomás ya está mal, ya, sí. Profe, dos cositas. Una, nos dijo que hoy día nos iba a indicar sobre la rúbrica del trabajo. La próxima semana es la exposición, ¿no? Sí, empieza el primer grupo. Ya, son exposiciones. A ver, solo quiero mencionar lo siguiente. Para las exposiciones, hermanos, creo que no tienen que hacer mucha diapositiva, ¿ya? No deben hacer mucha diapositiva. Si pueden hacer 10, suficiente, máximo, ¿no? Quizá. Y deben ser 20 minutos la exposición, máximo, 15 a 20 minutos. Lo puntual, lo que realmente encuentran. Por ejemplo, van a empezar ustedes a hablar sobre Josué 10, sol detente, ¿no? Etcétera. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las explicaciones que se hacen? ¿Cuáles son las posturas sobre ese texto? ¿Es real? ¿Es ficticio? ¿Es psicológico? ¿Qué es? ¿No? Entonces, revisen a la SOR, Panorama del Antiguo Testamento, y si pueden encontrar ese libro, revisen también a Glasson Archer, ¿no? Si pueden encontrar, físicamente deben tenerlo de repente, pero si no, de repente pueden buscar en internet. Si pueden bajarlo el libro, mejor sería. Ahí hay posturas, tanto en Archer como en Lazor hay posturas sobre eso, ¿no? Sobre los días, si son días, si es un día, o si es el sol se detuvo, ¿cuál se detuvo? ¿La tierra? ¿O el granizo tapó la oscuridad? Etcétera. Pero ustedes tienen que decir las posturas que hay sobre ese texto y la postura que ustedes han adoptado, ¿ya? Eso. Entonces, 10 diapositivas, 1 o 2 expongan, si pueden todos, no hay problema, participan cada uno un poco, pero que haya coherencia en la idea que ustedes van a comunicar. Y la diapositiva, en lo posible, que tenga un color que se pueda ver bien, ¿no? Si el fondo es azul, no escriban con color azul, porque se va a desaparecer. Siempre que tiene que haber un contraste para ver bien, visualizar bien la letra también. Y además, no queremos en Word, ¿no? Algunos escriben diapositivas y es como escribir en Word. Mejor ya escriban en Word y se evitan hacer en diapositivas, ¿no? Entonces, la idea es que siempre tiene que haber figura, cuadros y explicación básica. Bien, hermanos, entonces con eso creo que es suficiente para todos, ¿no? 20 minutos máximo, si se puede 15, ya está. Sí, hermana María. Profesor, ¿y qué fuentes bibliográficas nos puede proporcionar para poder revisar para el equipo del libro de Esther? Grupo 5. Bueno, de Esther, más que nada leer el libro de Esther, porque ustedes van a analizar en qué parte del libro se puede indirectamente ver la mano de Dios, o la presencia de Dios, o el control de Dios. Ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, no necesitan otro libro que solo revisar el texto entre ustedes y decir, esta parte sí me parece que hay una mención indirecta de Dios. Porque recuerdan, Mardoqueo dice, ¿no? Una de las frases que él dice, ¿no? Esther, si tú no haces, de algún lugar vendrá la liberación para Israel. Ahí ya está diciendo que si tú no lo haces, alguien lo hará, ¿no? Y esa es una mención implícita, ¿no? De lo que quién está detrás de toda esta historia, es Dios, ¿no? Por ejemplo, en esa frase. Algo así, tratar de encontrar qué frases indirectamente pueden mostrar la compañía de Dios o la intervención de Dios. Eso sería, hermana María. Gracias. Bien, hermanos, entonces nos quedamos a la próxima semana ya para seguir con el tema siguiente. Hoy estamos semana 5, ¿no? Nos faltan 3 semanas para cerrar. Gracias, hermana María Elena, por su ayuda y, hermanos, gracias también por su tiempo.